Muy buenos días a todos y a todas, colegas de Latinoamérica. Continuamos con nuestra semana de la psicología latinoamericana. En esta oportunidad vamos a presentar la ponencia del doctor Alexis, en el cual la preparación psicosocial para los tiempos del COVID-19, teorías y prácticas necesarias para el diálogo, nos va a permitir justamente poder abordar una problemática que durante todo este 2020 atravesó no solamente Latinoamérica, sino también al mundo. El doctor Alexis Lorenzo Ruiz es doctor en psicología, es presidente de la Sociedad Cubana de Psicología, tiene un recorrido tanto como docente, investigador y transferencia al medio y a la comunidad que va a ser visible en el día de hoy a través de su participación en esta Semana Latinoamericana de la Psicología. Para nosotros, la mesa coordinadora y todos los afiliados de Alfepsi, es un honor poder contar con su presencia y poder escuchar sus experiencias en momentos de tanta crisis y de tanta incertidumbre en una sociedad en la que necesita justamente lo que él plantea, el diálogo para poder tener justamente algún tipo de certidumbre y que la teoría y la práctica sean realmente situaciones en las cuales nosotros podemos participar desde nuestro rol de psicólogos y de esa manera poner en una práctica concreta, concisa y real la experiencia que podemos transmitir a nuestra comunidad. Vamos a pedir a los participantes que van llegando a la sala, si por favor pueden apagar sus cámaras y sus micrófonos. Luego vamos a darle la oportunidad de preguntarle al doctor Alexis aquello que haya quedado como un gran interrogante en estos tiempos. Doctor, lo escuchamos gratamente y lo volvemos a recibir con un gran aplauso y un gran abrazo, que es lo que necesitamos en estos días. Así que bueno, sí, todos somos grandes escuchas de su experiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctora Alicia Risueño en Argentina. Buenos días para usted, buenos días a la doctora Patricia, nuestra amiga Dorita, secretaria presidenta de Alfepsi en San José de Costa Rica, a todos y a todos los colegas que están ahora escuchando y los que van a ver después la grabación. Un placer participar en esta jornada de la psicología latinoamericana, en honor del Día de la Psicología Latinoamericana, el 8 de octubre. Y no puedo dejar de comenzar a hablar en mi conferencia. Hoy es 6 de octubre. Para el pueblo cubano y para América Latina y el mundo, hoy es un día histórico. Se cumple un aniversario más de aquel triste y trágico día del atentado con una bomba al avión de Cubana de Aviación en las costas de Barbados, un acto terrorista que se recuerda con mucho dolor por el pueblo cubano, sus familiares y sobre todo por el mundo. Y en momentos donde el mundo vive tan sufrimiento y crisis, pues hoy nosotros en Cuba se considera el Día de los Mártires de la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, el tema que vamos a hablar también indirectamente, pues esta experiencia que vivimos y que seguimos viviendo en el mundo, de desigualdades, de tantas situaciones críticas, pues nos llena de compromiso, como el compromiso que tenemos con Alfepsi, como ser humano y como profesional. Hoy estaremos conversando de un tema de la preparación psicosocial, tanto la teoría y la práctica, porque como decía la doctora Alicia, en este momento, 2020, la COVID-19 es una epidemia, es un desastre que está afectando al planeta, por eso es una pandemia que fue declarada por la OMS desde el mes de marzo, con su inicio en el mes de enero.
Es un tema, digamos, que yo lo comparo y que conversando en estos días, uno participando en muchas actividades, cuando recuerdo los inicios de mi vida profesional en este tema, en el año 1990, a diferencia de hoy, no había internet, no había esta red de redes, no había esta experiencia, no había esta cooperación que tenemos. Y entonces la palabra que usted decía, doctora, es verdad. Es decir, aquí el dilema está en disminuir la incertidumbre y convivir con la incertidumbre. Ese es el dilema hoy. Entonces, yo me plantearía una pregunta para responder en nuestra conversación de hoy. ¿En qué medida la psicología latinoamericana está o no preparada para ofrecer, yo diría, respuestas, argumentos y sobre todo recomendaciones hacia la vida práctica y la vida cotidiana de nuestras personas, de nuestras comunidades en esta situación? En lo teórico, a lo largo de los años, ¿verdad? El tema tanto de emergencia, desastre, las epidemias, pues está muy ligado al desarrollo de nuestras vidas, de la formación de nuestras naciones, de nuestras identidades. Y, digamos, hoy en América Latina está más del 50% de las personas afectadas, ¿verdad?, por la COVID-19, cuando uno mira las estadísticas, unos países más que otros. Pero al ser una epidemia de carácter mundial, al existir los medios, pues hay una gran conmoción psicológica y social. Sin embargo, digamos en particular al FEPSI, que desde que se unió y surgió, ha estado, y usted en particular, doctora Alicia, investigando qué se hace en las universidades, qué se debería hacer y en particular en la formación de psicólogos y psicólogos. ¿Qué encontramos? Que inicialmente la psicología ha estado investigando mucho en su desarrollo el sufrimiento humano, los eventos traumáticos, cómo acontece ese proceso de cicatrización de un problema psicológico, una pérdida, un dolor. Y desafortunadamente todavía prevalece en las publicaciones, en las investigaciones, en la praxis, como decían algunos colegas, un enfoque hacia lo negativo, un enfoque hacia lo mayormente vulnerable y de riesgo, un enfoque hacia el psicotrauma y un enfoque como si el ser humano pues tuviera muy poco que hacer. Eso, en segundo lugar, pues ha querido demostrar de manera a veces absoluta de que la asimilación de este sufrimiento psicológico pues es una tarea prolongada, es un problema muy grave, donde individuos y comunidades tienen pocas posibilidades y van a depender mayormente de una ayuda de afuera que no es de ellos. Y en cambio, otras experiencias e investigaciones hablan de que las personas, las familias, las comunidades motivadas y preparadas, no siempre exclusivamente de forma profesional, pues pueden dar una visión diferente y un cambio. Y nosotros en particular hemos tenido la oportunidad de trabajar, de acompañar a comunidades en situaciones de emergencia y desastre en todas las provincias de mi país, en la gran mayoría de los países de América Latina, también en Estados Unidos, en Europa, en Puerto Rico, en varios países del Caribe. Y junto con otros colegas de América Latina, pues hemos encontrado que precisamente la preparación psicológica y social pues tiene particularidades propias y es un fenómeno que requería y requiere y sigue requiriendo comprender qué acontece con el comportamiento humano en situaciones de crisis y particularmente en situaciones de desastre. El Sistema de Naciones Unidas, que próximamente el día 13 de octubre estará celebrando el Día Mundial de Reducción de Desastres desde los años 90, comienza a prestar más atención explícitamente a estos factores. En los años 90 aconteció lo que se le conoció el Decenio Internacional de Reducción de los Desastres Naturales, y una de sus conclusiones fundamentales fue que había muy poco o insuficiente comprensión y abordaje de los aspectos psicológicos y sociales. Se hablaba de agua, de saneamiento, de alimentación, de seguridad, de hospitales, de muchos aspectos, pero de los aspectos psicológicos y sociales, de la subjetividad del ser humano, que en definitiva es el motivo, es el objeto central, ¿verdad? No estaba lo suficientemente incorporado. Y aquí, pues nosotros tendríamos que hacernos dos preguntas. Digamos,
cómo la psicología Vamos a puede empezar con contribuir. esos temas, jovencito. ¿Qué pasó? ¿Cómo hay una persona con el micrófono abierto? Hay una persona que creo que se llama Yaxi y tiene el micrófono abierto. Por favor, silenciar todos los micrófonos para poder escuchar al doctor. Gracias. Hay un gran investigador brasileño, Matedi, y él decía, bueno, aquí la psicología tiene como dos grandes dilemas. Uno, puede contribuir a propiciar como otras áreas del conocimiento esta seguridad del ser humano en situaciones tan difíciles como está ocurriendo en la COVID y en otras. En segundo lugar, ¿puede la ciencia psicológica convertirse en una fuente que va a reproducir inseguridad? Fíjense, es interesante, porque si usted hace algo adecuadamente desde la ética, desde la ciencia, va a propiciar bienestar. Pero un fenómeno hoy, digamos, en el tiempo de la COVID, en la infodemia, esa gran cantidad de información, esta fake news, que se abusa por parte de políticos, inclusive de profesionales, de voluntarios, de comunicadores, pues la ciencia y la psicología en particular, en aras de defender de que nos den participación, podemos actuar adecuadamente, ayudar, pero podemos actuar inadecuadamente y afectar a la persona. Y es lo que se llama, digamos que aquí pueden ocurrir dos fenómenos. Sí, está la situación de desastre en sí, que es la epidemia de la COVID-19, que es un fenómeno que ha cambiado la estabilidad, lo cotidiano, que ha generado malestares, pérdida de vidas humanas, sufrimiento, ansiedad, angustia, todas estas variables que se han sido descritas y que conocemos, ese es el gran desastre. Pero también en este siglo XXI, con más fuerza que en el anterior siglo XX, una actuación inadecuada sin la debida preparación, que puede ser las falsas noticias, pero puede ser aquellas acciones que se hagan desde supuestamente las mejores intenciones de un profesional o una institución, pues van a generar también malestar y lo que se le conoce como el segundo desastre, o algunos están hablando ya del tercer desastre, todo aquello que generan las redes y esta gran cantidad de comunicación. Por lo tanto, para entender este diálogo que queremos encontrar y que sea un diálogo de equilibrio y no desequilibrio entre la teoría, la academia, entre la práctica profesional y el ejercicio profesional, pues requiere que nosotros a nivel de América Latina tengamos mayor nivel de conciencia, de comprensión y sobre todo de compromiso con ese quehacer que ha tenido la psicología en el campo de la emergencia y desastre, comprendiendo las particularidades en cada uno de nuestros países de esta temática. Y es importante potenciar y difundir, como se está haciendo hoy, cuáles son las tendencias de desarrollo de esta nueva disciplina, de estas áreas del desempeño, que es la psicología, emergencia y desastre en América Latina. Y como es lógico, en este mundo que se desarrolla tan rápido, pues cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades de formación, ¿verdad? De una forma o de otra para comprender que la preparación psicológica y social, pues es una variable, es una categoría, es un proceso muy complejo necesariamente tener en cuenta. Y aquí hay que reconocer la participación explícita que ha estado teniendo en aumento y yo diría en mayor respeto e invitación de los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, del movimiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y muchas instituciones, digamos, voluntarias como Médicos Sin Fronteras, Psicólogos Sin Fronteras, Save the Children. Hay muchas organizaciones donde la psicología ha estado presente. En América Latina, en cada uno de los países, ha tenido desarrollo particular. Si vamos del sur al norte, digamos en Argentina particularmente, la tierra de nuestra amiga la doctora Alicia, el propio Pichón Riviere de su psicoanálisis hacia lo social, pues tuvo investigaciones interesantes. Hay experiencia en casi todas las grandes universidades e instituciones de Argentina. En Perú, que fue donde se creó la primera sociedad de psicología para psicología de emergencia y desastre, por el profesor Santiago Valero. En Chile, por su situación de la situación de los terremotos y otros fenómenos, Humberto Marín, Rodrigo Molina, Claudio Barrales y muchos otros colegas. En Bolivia también, en distintas instituciones de bomberos, como en Bolivia, digamos, igual que en Argentina, los bomberos tienen un alto por ciento en Argentina, ¿verdad? Que son psicólogos y psicólogos, como pasa también en Chile, como pasa también en Bolivia, en Uruguay y en Paraguay.
En Brasil, cuyo pionero fue el doctor Olavo Santana, Filo, y después otros colegas, han estado trabajando en las distintas instituciones. Nuestro gran padre brasileño, que en paz descanse, ese grande de la psicología latinoamericana, ¿verdad? Que nos ayudó mucho, Marco Vinicio, ¿verdad? Pues fue uno también de los pioneros de potenciar este tema en Brasil. También en Colombia hay muchas experiencias de este tema, en Costa Rica, en México, en El Salvador, sí, en los distintos países. ¿Y qué se ha encontrado? Pues se ha encontrado que hay una gran diversidad de métodos, de instrumentos, de teoría, pero lo más interesante que hemos encontrado es una variable en la preparación psicosocial muy interesante y que está presente en todos los países. Cada uno de los países lo ha abordado desde su punto de vista, cada uno de los colegios de psicología, las asociaciones, de distintos puntos de vista. Ahora, aquí lo interesante está en investigaciones que hemos hecho y en discusiones que ha habido también a nivel del FEPSI, cómo esto está reflejado en las mallas curriculares de nuestras universidades, sean públicas, sean privadas, y hemos encontrado que, al igual que ocurre en los otros temas de la psicología, este es un tema que comienza a hacerse más explícito a partir de los 2000, aunque había experiencias antes. Digamos, en los años 90 eran muy aisladas las universidades de América Latina que tenían incorporado este tema a sus programas curriculares. Estaba mayormente, yo diría hasta alrededor del 2010, en el posgrado. Es decir, en cursos de posgrado especiales que se daban a bomberos, a personal de defensa o protección civil, a emergencia médica, ¿verdad? Y de esa manera, aquí entonces hay una contradicción en la búsqueda de este equilibrio. Es decir, se entiende que es necesario la preparación psicológica y social, pero no está en las universidades, en los programas de psicología. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre? Que, dada la complejidad del tema propio de la emergencia y los desastres, hay una gran diversidad de prácticas profesionales. Si las distintas áreas trabajaban de manera dispersa, pues cada una pensaba que tenía la verdad absoluta y este proceso de preparación tenía un carácter pues igualmente disperso, no había integración. Paralelamente recuerdan a este proceso que hubo en América Latina de tuning, donde se hizo una revisión y una revaloración de hacer un énfasis en la formación, no solamente por habilidades, por conocimiento, por destreza, sino por competencia, pues en muchas universidades de América Latina, pues comienza a identificarse las principales demandas, yo diría, de innovación científico-tecnológica para una psicología latinoamericana, donde también este tema estuviera presente. En el caso de Cuba, la asignatura de Psicología de Emergencia y Desastre está presente en la currícula de la licenciatura de Psicología desde el año 2011. Antes estaba presente en el posgrado, pero a partir de 2011 está integrada a la carrera de Psicología en todas las modalidades de estudio y se comenzaron a integrar primeramente las experiencias de Cuba, las distintas actuaciones que había tenido la psicología en los distintos programas en los últimos 30, 40 años, y también se incorporó las experiencias de América Latina y del mundo para este tema. Aquí se encuentra una frase muy interesante, que nuestras universidades, ¿verdad?, son un escenario natural donde acontecen todos estos procesos de cambio hacia la innovación tecnológica. Y es en las universidades y en particular en la formación de los futuros profesionales de la psicología donde tenemos que encontrar la posibilidad de este perfeccionamiento de los programas y ir incorporando estas experiencias. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en este tema y seguimos dialogando con colegas de Latinoamérica y el Caribe, pues todavía hoy, en el año 2021, de manera insuficiente, los programas curriculares no están incluyendo la psicología de emergencia y desastre o distintas áreas que puedan tributar a que la preparación psicológica y social sea explícita y que esté basada en evidencia científica. En segundo lugar, todavía encontramos
algunos programas que mantienen la formación ortodoxa de una u otra área teórica, de una u otra área del desempeño o actuación de la psicología. Y un elemento importante que Alfepsi y ULACSI defienden, no siempre hay un diálogo entre estos modelos teóricos, entre estas prácticas que se proponen y la realidad social que viven nuestras personas en nuestras comunidades. Por lo tanto, esa preparación que vamos a dar, pues no va a estar en coherencia, no va a tener la consistencia ética y profesional para poder ayudar a esas personas. Y también encontramos que en aquellas universidades y en aquellos programas donde la preparación psicológica y social logra este esperado y necesario equilibrio entre la teoría y la práctica, es donde la preparación psicológica y social se comprende con un proceso complejo que incorpora todas aquellas experiencias, vivencias, aprendizajes que forman parte de la memoria histórica de la identidad nacional y cultural de los pueblos, de las comunidades, de las instituciones, en el quehacer durante los últimos 100 y más años de acontecimientos, no solamente los más recientes. De manera que esa preparación psicológica social va a conformar niveles de entrenamiento histórico-cultural que responden a esa realidad y va a permitir potenciar al máximo los sistemas de preparación desde el antes para minimizar, amortizar ese impacto psicológico que siempre va a ocurrir en el durante y en el posterior. Porque el proceso de los desastres no se puede seguir viendo, esperar que ocurra y entonces actuar. Aquí el otro mensaje de esta experiencia curricular es precisamente que hay que prepararse desde delante y la universidad tiene un compromiso en este sentido. En América Latina, si lo comparamos, digamos, con los otros continentes, pues verdaderamente se reconoce a nivel mundial que es el continente donde más propuestas hay curriculares y experiencias de preparación psicológica y social que responden a este enfoque que nosotros estamos abordando, que estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque entre los profesionales e instituciones que han trabajado este tema en América Latina, se ha desarrollado un diálogo. Entre ellos hay varias redes, la Red Latinoamericana de Psicología de Emergencia y Desastres, que surgió ULAC con el apoyo de ULACSI, está el FEXI, así que hay mucho movimiento y interacción. Y eso ha permitido el diálogo entre nosotros y una experiencia curricular de preparación en una universidad se aplica en la otra. Por lo tanto, aquí las principales situaciones que con frecuencia se interrelacionan sobre el comportamiento humano en esta situación de emergencia y desastre, se pueden encontrar distintos fenómenos. Está el voluntariado, que hoy es muy común y muy necesario, que no es lo mismo que el voluntarismo. El voluntarismo son aquellas personas que por sí mismos van y piensan que están ayudando a los demás, pero generalmente generan más problemas que la ayuda que ofrecen. Y está también, gracias a estos programas curriculares de preparación y de formación, ya existen en los países brigadas de primera respuesta, equipos de primera respuesta, centros e instituciones de apoyo psicosocial, grupos de trabajo de acompañamiento psicosocial, las sociedades que existen en varios países, psicología, emergencia, desastre, proyectos de investigación, centros de investigación, que unido a las estructuras que tienen los gobiernos, los estados, en los países, para afrontar estos problemas, pues ya comienza a verse de manera más explícita, yo diría más eficiente y eficaz y pertinente, precisamente esto. En lugar de aquellas descripciones anecdóticas de qué se podría hacer o qué se hace, pues ya se ve y se percibe, y hoy hay muchas experiencias, muchas publicaciones, ¿verdad?, donde se habla de un enfoque basado en evidencia científica desde la psicología como ciencia y profesión, donde la preparación psicológica y social pues juega un rol primordial. Digamos, nosotros en Cuba tuvimos un aumento, si comenzamos este tema en el año 1990 con el programa de Chernobyl, después tuvimos otra experiencia con huracanes, con sequía, con accidentes tecnológicos, una gran aplicación en el 2008 cuando tuvimos 3 grandes huracanes. Esto se fue llevando también después a la cooperación internacional, ¿verdad?, médica cubana, donde también participan profesionales de la psicología. Una gran experiencia fue el terremoto de Haití, donde el modelo cubano pues se incorporó a los modelos
y a las propuestas que había ahí para el programa nacional que se hizo en Haití para mitigación del daño psicológico y social, se siguió haciendo en otras experiencias internacionales y gracias a toda esta experiencia de trabajo, digamos, de cursos de posgrado en complemento a los de pregrado, que además de psicología en Cuba, este tema de preparación psicosocial está en ciencia de la salud, que tiene un grupo superior a de 20 especialidades, además de medicina, enfermería, de ontología, está en las ciencias técnicas, en varias ingenierías, ¿verdad? Está en las ciencias sociales, en varias, y con mucha, diría, con mucha iniciativa y creatividad en el campo de la comunicación social y el periodismo en Cuba, en las ciencias jurídicas. Así que este concepto de preparación psicosocial que comienza en la psicología, pues comienza también a aplicarse en Cuba, igual que en otros países, en otros campos. Por lo tanto, hoy, a diferencia del año 1990, del año 2000, ya nosotros podemos encontrar revisiones bibliográficas, metaanálisis, tesis de grado, de maestría, de doctorado, que nos van a ofrecer pues bases de datos y materiales donde podemos consultar a la hora de diseñar un programa de preparación psicosocial para una comunidad o un tema en particular que antes no teníamos, porque ya hay análisis profundo de esta situación. Y en estos metaanálisis, en estas revisiones bibliográficas, en esta experiencia de trabajo que hemos tenido en estas situaciones, pues se vuelve a ratificar, ¿verdad?, que sí es posible encontrar alteraciones, manifestaciones psicopatológicas, pero eso no es sinónimo de que hay psicotrauma per se mecánico o automático. Nosotros hemos encontrado aquí una interacción de diálogo entre dos grandes procesos del comportamiento humano, de esa sensopercepción, de esa impresión que tiene la persona, como está ocurriendo hoy por ese fenómeno, ¿verdad? Y hemos encontrado dos grandes procesos, que es la estresogénesis, que son todas aquellas preocupaciones, inquietudes, cuyas variables más frecuentes la ansiedad, la angustia, los temores, cambios fisiológicos, cambios en horario de vida, disminución de los proyectos de vida. Ese proceso es un proceso que denominamos estresogénesis, porque es un proceso natural de los mecanismos de defensa y la interacción del ser humano, consciente, subconsciente e inconsciente, con un cambio tan brusco como está ocurriendo con la COVID-19, ¿verdad? Y hay un segundo proceso, que es el proceso de la psicotraumatización, que es un proceso que ocurre, como sabemos, de forma aguda, subaguda y ya también después con mayor peso en la cronicidad, según las múltiples interacciones entre las posibilidades de la persona, de su familia, de su red de apoyo, de su entorno, de comprensión y de afrontamiento de esta situación. Por lo tanto, estresogénesis y psicotraumatización son dos grandes procesos que nos permiten a nosotros diseñar programas de preparación para potenciar el primero y cuando acontece el segundo, cuáles son los niveles de respuesta y de actuación que hay que tener. Y es por eso que se habla de la importancia que tiene generar la cultura de primera ayuda psicológica, de primeros auxilios psicológicos o la denominada cultura de preparación psicológica y social como regularidad que debe convertirse no como táctica, sino como una estrategia a nivel de los pueblos, de los países, de las instituciones, y la universidad tiene un gran protagonismo en eso. Por lo tanto, en todas las áreas, y como decía ahorita, hoy lo está demostrando la COVID-19, lo que estamos haciendo hoy, la preparación psicológica y social debe estar a nivel microsocial de las personas, ¿verdad?, en su subjetividad, debe estar a nivel mesosocial de los grupos, las instituciones, pero también a nivel macrosocial, a nivel de las políticas públicas, y eso debe estar reflejado también hoy en los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros hoy hemos encontrado que cuando la preparación psicológica y social forma parte de los programas curriculares, forma parte de las políticas públicas, forma parte de la investigación científica, forma parte del quehacer profesional cotidiano, pues cuando acontece un gran desastre, una pandemia como la COVID-19, ¿cómo responderíamos a la pregunta inicial? ¿Es o no necesaria la preparación psicológica y social para la formación de los profesionales? Pues la respuesta automáticamente sí. Quienes siguen respondiendo que no, que todavía con lo que sabemos es suficiente, pues la respuesta también va a ser insuficiente. Y hoy, ante la COVID-19, las experiencias que se están viendo, digamos, es muy interesante. Nosotros, a modo de ejemplo, podemos decir que
Este programa curricular que nosotros tenemos preparado busca identificar la especificidad teórica, metodológica y práctica de la psicología como ciencia y profesión en esta situación. En segundo lugar, la evolución histórica en los países y en los continentes. Le damos mucha importancia a los aspectos éticos y humanísticos del quehacer de ese futuro profesional. Identificamos por tipo de desastre, por tipo de cultura, de continente y de situaciones, las principales habilidades, conocimientos y sobre todo cómo eso va a conllevar a formar competencias de desempeño y diferenciar las distintas formas de desempeño, voluntariado, como profesional, si está en un equipo de primera respuesta, si está en la zona roja, si está en una institución hospitalaria, si está en una escuela, en una comunidad, en una institución, digamos, desde el punto de vista de las leyes, en una institución del Estado, en una institución privada, en un negocio. Así que ver esto en los distintos ámbitos que se puede desarrollar. Y nosotros tenemos distintas áreas temáticas, los aspectos psicológicos y sociales para comprender la preparación psicológica y social, ver esto a nivel de generalidades y particularidades de los distintos tipos de desastres que se conocen en el mundo y lo más frecuente en el lugar donde usted vive, cuáles son los tercer aspecto, los principios básicos de la evaluación psicológica y social, un aspecto vital hoy, cómo a través de los medios, porque hoy se está trabajando a través de la telepsicología y de la telesalud, cómo nosotros podemos hacer la evaluación psicológica, esa que estudiamos desde el punto de vista clínico, educativo, organizacional, etcétera. Pues bueno, ya hay experiencia para este tipo de evaluación psicológica y social. Porque si no existe una evaluación psicológica y social previa, pues no se puede diseñar el siguiente paso, que son los modos de ayuda, de actuación, los cuales nosotros llamamos de manera integrativa como modo de actuación desde el acompañamiento psicológico y social. Muy importante, hoy están, y lo refuerza la COVID-19, todo lo que tiene que ver con el rol de la preparación psicológica y social en la información, la comunicación y las relaciones públicas. Esto es un aspecto importante. Y nosotros terminamos este curso de preparación siempre donde el estudiante, tanto el pregrado como el posgrado, tenga la capacidad de diseñar programas, porque los programas y los protocolos de actuación son las cuestiones más importantes a tenerse en cuenta y son los aspectos que hay que desarrollar para que usted pueda decir estoy en mayor o menor medida preparado. Después de conversar con ustedes estos aspectos, pues nosotros, a modo de conclusiones, pudiéramos decir lo siguiente. Es decir, en primer lugar, este tema nos demuestra que la preparación psicológica y social es un aspecto específico propio que debe ser incluido en los programas curriculares para que el futuro profesional de la psicología, además de estar preparado para el desempeño como psicólogo o psicólogo de la ciencia y la profesión, esté preparado en este tema. Y en el caso de Cuba, que también en otros países, en la educación general, básica, primaria, debe estar incorporado, ¿verdad?, los temas relativos al comportamiento humano en situaciones de desastre, el manejo psicológico, no solamente de la prevención y la promoción, sino también de cómo diseñar desde la persona, la familia, la comunidad, las instituciones, los sistemas de acompañamiento psicológico y social. Y en Cuba, desde que la educación preescolar, ¿verdad?, la educación primaria, la educación universitaria, inclusive en lo que se conoce como la educación universitaria al adulto mayor, pues estos temas están incorporados porque eso potencia que esta cultura de preparación psicológica y social pues sea una cultura de formación permanente, sea una cultura que se va sistematizando, porque cada situación de emergencia y desastre, como fenómeno complejo, es única y irrepetible. Por eso hoy el fenómeno de la COVID-19 tiene matices diferentes en cada uno de los continentes y países y en cada uno de los territorios, y por eso todos no podemos percibirlo por igual este fenómeno. En segundo lugar, es importante seguir potenciando que no debe minimizarse ni negarse este aspecto como se hace. Y nosotros hemos encontrado que lo más importante de este modelo que se defiende es que es un modelo multitransdisciplinar, es un modelo desde la ética, es un modelo donde debe encontrarse siempre la manera de potenciar lo autóctono, que sea capaz de encontrar un diálogo entre la memoria histórica y el entrenamiento histórico-cultural. La siguiente conclusión que hemos encontrado, y se ve mucho hoy en la COVID-19, es que si usted no está preparado, lo mejor es que no actúe. Porque una persona que actúa sin la necesaria preparación previa
¿verdad? Pues esa persona va a generar malestar en lugar de bienestar. Y eso nos lleva a la siguiente consideración, que la psicología de emergencia y desastre, cuando se crean estos sistemas de preparación, nosotros vamos a favorecer, independientemente de lo difícil, lo complejo, lo crítico de una situación como la COVID-19, pues vamos a activar aquellos resortes motivacionales, vamos a generar la cultura del cambio, la cultura de la readaptación, como se conoce hoy, a esa nueva normalidad que ha impuesto al mundo, a cada uno de nuestros países y a cada uno de nosotros, la COVID-19. Si usted no tiene activo conscientemente y usted no conoce sus recursos, pues esos recursos no van a actuar. Y si no hay los recursos en la persona, en la familia, en la comunidad, pues la persona debe, con estos sistemas de preparación psicológica y social, en los cuales participa la psicología y otras ciencias y disciplinas, y los medios de comunicación, los procesos comunitarios, como es propio de América Latina, pues entonces va a tomar más tiempo el cambio en la persona y los impactos que está teniendo y que sabemos que ya tiene de riesgo psicológico y social para la salud psicológica, como dice nuestro profesor y amigo Marco Murueta, pues van a ser mayores que los esperados, porque esa persona no va a tener la capacidad, la posibilidad de activar su posibilidad de cambio. Y también es importante, y hemos encontrado, cuando hemos buscado sobre todo los índices de este impacto psicológico, de repercusión, pues hay una correlación de mayor tendencia, mayor impacto de sufrimiento psicológico y de impacto psicológico en las personas, en los equipos, en las instituciones y comunidades donde la preparación psicológica y social es menor. También hemos desarrollado metodología para identificar cómo yo puedo medir los niveles de preparación psicológica y social. Y ahí hemos identificado un grupo de criterios de regularidades de 3 grandes niveles: el nivel bajo o básico, avanzado y profesional. Nivel básico y avanzado, nivel básico de formación se logra cuando la persona tiene conocimiento de las principales situaciones de desastre que acontecen donde vive y que hay en el mundo, porque el mundo es globalizado. Conocer los comportamientos, las medidas de prevención, de promoción, de educación, de actuación ante esas determinadas situaciones. Y nivel ya avanzado se da en aquellas personas, instituciones, equipos, donde se da una preparación superior, no solamente para las situaciones como tal, sino todo lo relativo al manejo del comportamiento humano, de los grupos humanos, de las situaciones de conflicto, de crisis, de cambio, de sufrimiento que se van a dar. Y ya la preparación profesional se da en aquellos equipos de respuesta que se preparan, ¿verdad?, para acompañar y activar aquellas comunidades e instituciones que no pueden por sí mismas dar esa respuesta. Hoy hay muchos ejemplos a través de Facebook, grupos de WhatsApp, de Instagram, de Zoom, de distintas modalidades de telepsicología, por equipos de alta preparación psicológica que serían los profesionales, y hay otros equipos que tienen un nivel avanzado y los hay también de nivel básico. Los 3 niveles son importantes. Lo importante es que en la universidad, que en la formación curricular, que en la investigación y el quehacer profesional, pues trabajemos en que estas metodologías de preparación, de evaluación, de desempeño, incorporen de manera explícita y basada en evidencia científica cómo nosotros podemos identificar, multiplicar y generar al máximo esta cultura del cambio, de la readaptación y vivir en tiempos de COVID, un tiempo tan difícil, pero que es un tiempo que tenemos que vivir en una convivencia humana, y entender más los cambios y no pensar, como se piensa a veces mayoritariamente, en el sufrimiento. Quisiera terminar diciendo que la experiencia que hemos tenido en estos 30 años en situaciones de desastre y el trabajo que se está haciendo en Cuba y en otros países con los cuales estamos aprendiendo y compartiendo, es que la preparación psicológica y social no es un tecnicismo, es una realidad que integra, sistematiza aquellas lecciones aprendidas de formación, ¿verdad?, de personas, de profesionales, de comunidades, de instituciones, para lograr, o yo diría, favorecer la adecuada y ética comprensión del comportamiento humano en situaciones de emergencia y desastre, y en particular en situaciones de COVID, y eso va a potenciar, a generar la cultura de no solamente de la mitigación, sino sobre todo del acompañamiento psicológico y social a cada uno de los procesos que acontecen a nivel micro, meso y macro social. De esa manera, les pongo estas ideas
Y el diálogo entre la teoría y la práctica debe ser cada día más explícito, cada día más presente. Porque si la teoría va por una dirección y la práctica va por otra, vamos al teorema de que dos líneas paralelas no se cruzan. Sin embargo, dos líneas paralelas se cruzan si una busca un punto de intersección con la otra. Y es uno de los aprendizajes que hemos tenido en Desastre. Nosotros, nuestro aprendizaje fue en la práctica, en el trabajo, acompañando y aprendiendo de las personas en las comunidades. Y hoy lo que intentamos hacer desde la universidad es complementar ese aprendizaje en la práctica con el aprendizaje diario de miles y miles de personas en cada uno de nuestros países que están demostrando que la preparación psicológica y social debe ser un requisito indispensable para todos los equipos de primera respuesta de distintas especialidades. No solamente exclusivamente para la psicología. Claro, hay ya protocolos y experiencias donde se diferencia dónde debe ir una actuación más especializada, dónde debe ir una actuación de otros equipos y la actuación de cada una de las personas. Muchas gracias y estamos a la escucha de sus preguntas y comentarios. Gracias, doctor. Muy clara su exposición, muy claro los conceptos de esta intersección entre teoría y práctica y la importancia que tiene, evidentemente, todo lo que representa la psicología social y todo lo que representa la posibilidad de trabajar en campo y en territorio con una preparación previa que, como usted bien nos señala, no siempre se está dando dentro de las currículas de formación del psicólogo en grado y muy poco en posgrado. Nosotros vamos a invitar a nuestros participantes en este webinar para que, bueno, compartan sus experiencias y consulten al doctor acerca de los interrogantes que plantea su presentación. Así que, bueno, bienvenidos todos, aquellos que quieran hacer algún tipo de participación, consulta, pregunta. El doctor está a disposición de todos. Pueden escribir en el chat y vamos recogiendo las preguntas. Creo que el silencio dice todo. Me parece que ha dejado sembrado el doctor Alexis Lorenzo un camino a trabajar profundamente en Latinoamérica y a una preparación que requiere evidentemente la posibilidad de seguir ahondando. Aquí tenemos, nos pregunta Daniela si estas intervenciones podrán plantearse también desde la clínica. Mire, yo cuando hablaba de la multitransdisciplinaridad, la experiencia que tengo en el tema es que aquí no es usted no es psicólogo clínico, no es psicólogo social, no es educativo. Digamos, yo recuerdo cuando yo inicié este tema en el año 90, de hecho, lo recuerdo con mucha angustia y con incertidumbre que se vive hoy, sin nota de experiencia. Entonces, lo que ha demostrado América Latina y el modelo de psicología de emergencia y desastre latinoamericano, que así lo puedo definir, es un modelo multitransdisciplinar. Y lo que estamos defendiendo es que usted en una situación de desastre no es el psicólogo clínico, no es la psicóloga educativa, no es el psicólogo empresarial. Es un profesional de la psicología empoderado en una preparación psicológica y social de fenómenos muy complejos. Fíjense que la diferencia en nuestro modelo con Europa, con Estados Unidos, de psicología de emergencia y desastre, que lo consideramos una especialización, una disciplina. Y en cada uno de nuestros países eso ha ganado en fuerza. Y hoy más que nunca, digamos, hay un fenómeno que se está hablando mucho en internet, que es el fenómeno Dunning-Kruger, que es aquellas personas todólogos que piensan que saben de todo. Como, por ejemplo, a mis amigos de Brasil. En Brasil en un tiempo se usaba la frase con los desastres, de vamos a hacer un turismo de desastres. Si ocurrió un desastre en un lugar, las personas tomaban la mochila y yo voy ahí a atender mis pacientes. Yo recuerdo en Haití, colegas de X países de un alto nivel científico me decían,
Bueno, doctora Alexis, ¿dónde está mi consultorio? ¿Y dónde están mis medicamentos para mandar a mi paciente? ¿Y dónde está mi espacio? Le tengo malas noticias. Aquí no hay consultorio, aquí no hay paciente. Porque lo interesante de esto es que nosotros y las personas estamos en igualdad de condiciones. Por eso es que en los estudios de impacto, el mayor impacto psicológico y social, ¿quién lo tiene? ¿Las comunidades o los equipos de respuesta? Los equipos de respuesta. Porque no tenemos los equipos de respuesta. Tenemos mucha preparación técnica, todas las técnicas de evaluación, de psicoterapia, de lo que, pero no tenemos preparación psicológica y social para comprender y acompañar ese sufrimiento. Gracias, doctor. Roger Rodríguez ha levantado la mano para hacer una consulta, doctor. Gracias. Doctora Alicia, muchas gracias al doctor Alexis, muy agradecido por la ponencia, muy buenas a todos los colegas desde Perú. Sí, bueno, preocupado también por este tema del aspecto formativo, como usted bien lo decía, doctor Alexis, el problema es que si nuestros currículos también están basados en una acción básicamente de intervención hacia la enfermedad y dejamos de lado o a veces lo restringimos hacia un solo curso, ¿no? El tema de la promoción de la salud y más aún en aquellos lugares en donde la necesidad y las carencias, bueno, en todo lugar hay necesidad y carencia. Y esto no restringe condición social, condición económica, credos, en fin, ¿no? Pero hay lugares en donde realmente estas necesidades se acentúan mucho más por la complejidad social. En todo caso, quizás un poco pedirle, ¿no? Que nos esclarezca cómo es que nosotros podemos avanzar en este cambio curricular. Creo yo que parte mucho de ahí también con qué concepción vamos formando a los estudiantes para que cuando sean profesionales, ¿no? Apuntalen su intervención hacia la enfermedad o hacia la promoción de la salud mental, ¿no? Bueno, mucho respeto para ustedes, mis colegas de Perú, un país que he visitado varias veces y tiene una gran cultura. Yo pienso que aquí tiene que haber un diálogo entre las universidades, las asociaciones de psicología, las distintas áreas donde nos estamos desempeñando, y hay que hacer investigación donde demostremos evidencia de, mire, estos son los profesionales que se desempeñan sin esta preparación. Estos son los profesionales que se desempeñan con esta preparación. Y precisamente, como usted decía, un enfoque más hacia nosotros demostrar esa cultura de la preparación, esa cultura de la resiliencia, esa cultura de la preparación genera potencia el bienestar, potencia con más rapidez, con minimizando el impacto, la redactación humana. Y eso no es un fenómeno nuevo. Si vamos a nuestra cultura milenaria, ¿verdad? Que usted en Perú, en muchos países lo tiene, y usted habla con una persona, con los líderes de esa cultura milenaria, desde los tiempos, en esa cultura está la preparación psicológica y social para afrontar las adversidades de la vida. Por eso todavía esas culturas están vivas, ¿sí o no? Y entonces, pero eso hay que llevarlo, como usted explicaba, a la academia. Que el estudiante, nosotros en Cuba, en todos los semestres, la asignatura más importante es preparación de práctica preprofesional, que es una asignatura que integra todo el quehacer teórico, metodológico e instrumental de cada semestre. En todos los semestres, en la carrera de psicología en Cuba, hay prácticas, pero son prácticas de compromiso social. Lo tienen otros países también. Y estos temas hacen de que el estudiante esté estudiando clínica, educativa, cualquier modelo, pues él vaya formándose y preparándose en este sentido. Y ya al terminar el pregrado, el posgrado también seguirá formando estas experiencias. Y es por eso que tiene que estar esto en la currícula del pregrado, como nosotros decimos, de formación básica o las áreas del desempeño profesional. Tiene que formar parte de la investigación, tiene que formar parte del programa de maestría, de doctorado, porque en un día no se logra el cambio. Por lo tanto, es mi recomendación. A mí me parece muy importante lo que planteaba Roger con respecto a que generalmente las currículas enseñan a lo sumo a prevenir enfermedad, no a promocionar salud. Y ese es un cambio de paradigma en el cual la promoción de salud implica justamente esto que Alexis nos planteaba, de la intersección entre la teoría y la práctica en campo, en territorio. Yo siempre digo, hay que poner los pies en el barro para saber qué es lo que está pasando, para poder después tener intervenciones.
en cualquiera de los ámbitos de ejercicio profesional, pero tener realmente cuáles son las cuestiones que nos van a permitir no solamente tener la teoría, sino la comprensión de la situación que vive aquel que sufre o aquel que tenemos que prevenir que sufra. Le vamos a volver a dar la palabra a Roger Rodríguez, donde dice, ¿debemos hablar de salud mental o de salud psicológica? Es una buena pregunta. Sí, esa pregunta es una pregunta que me gusta mucho discutir, porque inclusive está la salud mental, la salud psicológica, la salud social, la salud emocional, la salud humana. Yo creo que el concepto más general es salud humana, porque la salud humana incorpora todo eso. ¿Saben ustedes que el concepto de salud mental surge cuando la ciencia médica, en particular la psiquiatría, con ese cambio que hubo, había que ir hacia lo social? Desafortunadamente, la mayor cantidad de veces que se usa el término de salud mental, detrás hay un modelo biomédico, Total, donde lo psicológico es silenciado, desafortunadamente. No podemos cometer el error con el concepto de salud psicológica. Hemos hablado mucho con nuestro profesor y maestro, el doctor Marco Eduardo Murueta. La salud psicológica tiene que incorporar todo. Digamos, en Cuba hay un gran salubrista, el profesor Ricardo González, que es como un padre de la psicología y la psiquiatría. Él dice que el enfoque debe ser biológico, psicológico, social, medioambiental, espiritual, y etcétera, y etcétera, etcétera. Así que todo debe formar parte de la salud. Y en estos tiempos de COVID-19, fíjense que el debate principal ético es, todos tenemos participación. Por eso yo hablo, y la doctora Alicia se recordará cuando en Uruguay hace unos años discutíamos, ¿se acuerda? En aquel congreso de Ulaxi, de cómo cambiar la currícula, ¿se acuerda? Me acuerdo perfectamente. Nosotros, digamos, yo puedo ser psicoanalista, usted puede ser conductista, usted puede ser gestal, no importa, todos tenemos práctica. Pero lo importante, como diría ese grande de América Latina, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cómo yo voy a dialogar con sus saberes, con sus prácticas. Por eso es como decía la profesora Alicia, el campo para nuestros estudiantes es muy importante. Y creo que las universidades están ubicadas en comunidades, están ubicadas en lugares, bueno, hagan alianza con los gobiernos locales, hagan alianza con las instituciones públicas y privadas, que es a donde definitivamente van a ir a trabajar sus futuros profesionales. Por eso es que nosotros decimos en Cuba que nuestros estudiantes ya son profesionales, son colegas en formación de pregrado. Y con esa cultura nosotros le vamos a generar a ellos, yo diría, como diríamos, activar ese consciente, inconsciente, para que sientan ese compromiso de prepararse en estos temas. Ya hoy nadie puede decir, y no voy a mencionar nombres, ni país, imagínenselo, nadie puede decir, a mí no me afecta la COVID-19. Yo tengo total de inmunidad a la COVID-19. Ni inmunidad biológica, ni inmunidad psicológica, ni social. Esto vino a demostrar al mundo que el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y estos temas son una realidad universal. Como que una realidad universal, todos tenemos que prepararnos universalmente. Y la universidad tiene ese compromiso, y en particular nosotros en la carrera de psicología no podemos seguir defendiendo de que soy él o la psicóloga o el psicólogo, que me lo sé todo, dígame su problema que lo voy a ayudar. No es así. Por lo tanto, su pregunta es muy importante, hay que seguir buscando indicadores de salud mental, de salud psicológica en nuestro país y compartirlo. Desde el enfoque que hablaba la profesora Alicia, del enfoque del bienestar. A mí me parece que es importante la diferencia entre salud mental y salud psicológica. Como decía Alexis, la salud mental, como viene del modelo biomédico, viene de un modelo de trastornos cognitivos o de deterioro. En cambio, la salud psicológica está justamente abarcando, yo suelo decir salud biopsicosocial, en el cual el cuerpo no es ajeno a lo que le pasa al psiquismo, y tampoco al contexto en el que está inserto ese cuerpo psique, que es lo humano. Por lo tanto, creo que es importante abarcar al sujeto en su totalidad, en su contexto, y creo que esto nos da pie a aquello que presentaba nuestra presidenta, la doctora Dora Patricia Celis, en el día de ayer, un nuevo, digamos, un nuevo aspecto que tiene, una nueva intervención que tiene la Asociación Latinoamericana para la Enseñanza y la Formación del Psicólogo, con respecto a la vinculación con la comunidad. Es decir, esa tercera pata, o cuarta pata,
en la cual nosotros formamos, investigamos, pero también hacemos extensión y nos vinculamos con la comunidad, hace que realmente podamos transferir y aprender de la comunidad aquello que luego vamos a tener que poner en las currículas. Así que bueno, me parece que nos están diciendo que muy interesante su disertación, doctor. Nos está saludando Roger diciendo que todo ha sido muy claro y Muchas le gracias. agradecemos su participación, así como agradecemos a todos los que han participado en este webinar, esperándolo en las próximas reuniones. Tenemos toda la semana para seguir compartiendo estas experiencias latinoamericanas de la psicología y abriendo caminos y abriendo esperanza para una Latinoamérica y para cada uno de nuestros países que realmente necesita de la psicología para una mejor comprensión del sufrimiento humano, pero fundamentalmente de la promoción de salud. Así que bueno, agradecemos a todos y especialmente a Alexis por su generosidad, por compartir sus experiencias y dejarnos pensando para que trabajemos en nuestros países en función de su experiencia. Muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas no, gracias. al contrario. Los saludamos, doctor. Gracias.